de la fe. Héroes de la fe. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. 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 Cuando hay amor honesto, cuando hay amor verdadero, cuando hay amor puro, es muy importante que podamos estar a solas con el Señor. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos con nosotros a un joven de 23 años, informático de profesión, casado desde hace 3 meses, así que está en su luna de miel prácticamente con su esposa Claudia. Él se llama Carlos Andrés Rivera Araujo y está con nosotros para poder compartir cómo el Señor, desde el vientre de su madre, el Señor ha ido encaminando su vida y nos va a compartir las buenas cosas que Dios ha hecho durante su trayectoria como niño y como joven y ahora como adulto y como padre de familia. Que el Señor te bendiga, Carlos. ¿Cómo estás? Bendiciones, pastor, muy buenas tardes. ¿He dado bien Muy el currículum? Sí, Vale, el vale. final era Araúz, no Araujo. Araúz, y he Eso dicho es, Araujo, ¿ves? eso. Algo tendría que haber corregido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy Bueno, ¿cómo está Claudia? bien. Bien, Vale. también. ¿Te portas bien en el Sí, matrimonio? sí. Vale. Vamos. Que no nos bien. enteremos de lo contrario, ¿eh? No. Vale, muy bien. Bueno, cuéntanos,
Aunque eres joven y ya estás casado y ya estás trabajando, es decir, ya tienes tu propia familia y felicidades por ello, porque Gracias. en la sociedad en la que vivimos eso parece una quimera, pero sin embargo en los hijos de Dios es la vida misma, el poder establecer una familia porque es el propósito de Dios para cualquier persona, ¿verdad? Ya Dios lo Sí, dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Esa frase el Señor la dijo pensando en los varones y es importante tener la ayuda idónea y que nosotros seamos ayuda idónea eso para es. nuestras parejas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia? Porque tú eres de Bolivia, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque considero que he tenido una infancia buena, Sí, por así decirlo. Aunque no me he criado con mi mamá por estar aquí trabajando, ni con mi padre porque no tuve relación con él. Dios utilizó pues a mi tía, que es para mí como mi madre, y tuve una infancia bien, la verdad. qué bueno. Eh, me acostumbró ella, mi tía, que es como mi madre para mí, a ir a la iglesia siempre, a estar involucrado en los coros de la iglesia y participar siempre. Es en una iglesia católica. Sí. Pero sí, siempre más o menos estuve vinculado Y con... fundó contigo el temor de Dios, Sí, por decirlo así de una manera, sí, ¿vale? mucho. Y cómo tú empezaste a... Y tú creciste en un ambiente donde siempre tenías cercanía con las cosas de Dios, de una manera u otra, Sí, eso es. ¿vale? Siempre oraban juntos o se reunían en familia, pues, para rezar o cosas así, pero siempre estuvo involucrado Dios en mi vida. ¿De qué parte de Bolivia eres, Santa Carlos? Cruz, De Santa Cruz. sí, El estado Jardín, le llaman sí, en Bolivia, ¿verdad? sí. Muy bien. Bueno, y cuéntanos, Carlos, eh, ¿cómo tú te desarrollaste como niño, como joven? ¿Qué influencias tuviste? ¿Cómo caminabas? Porque tú a España llegaste ya a la edad de 14, 14 años, es eso decir, que es. tuviste 14 años en Bolivia, que es tiempo suficiente para tener una infancia allí Sí. considerable. ¿Cómo fue? Y la verdad, también digo que buena, siempre tuve con muchos cuidados. Sí, Me cuidaban mucho con quién iba, con quién estaba, en los estudios igual, tuve una infancia o juventud ahí con mucho deporte, muchos entrenamientos. En mi vida básicamente cuando estaba allí era estudiar, entrenar y ir a los coros de la de la iglesia. iglesia y compartir en familia. Bueno, muy bien. Y una pregunta, ¿tu mamá, mientras tanto, tenía contacto contigo en Sí, Bolivia? Sí. sí. ¿Ella era creyente, tu mamá, por aquel entonces? Mi madre, no, 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 no. Es decir, que Era, tú eras más creyente que tu madre, por decirlo de alguna o sea, manera. mi madre era creyente, pues católico, como son allí, Como cualquier básicamente. persona de a pie, ¿verdad? Básicamente sí. Nominal, más que Sí, practicante nominal, eso es. ¿verdad? Como en España, que se Sí, dice que un español es católico desde nacimiento, eso. pero luego a la hora de la verdad De hacer no hay no. ninguna práctica de ello. Pues, bueno, que en mi familia tampoco es que haya una práctica así, pero dentro de lo que cabe, pues intentaban hacer las cosas más o menos bien. ¿Y está vinculado que tú vinieras a España con tu madre a que ella conociera al Señor, de alguna manera? Antes de yo venir aquí, ella ya era cristiana. ¿Sí? Mi mamá sí, o sea, 2 años antes justo se había convertido al Señor, antes de traernos. Es decir, que 2 años antes de venir tú a España, Sí, ella tuvo un encuentro con Cristo aquí en más o menos España. así, sí. Que Y desde ahí fue cuando mi mamá habló conmigo que ella empezó a buscar de Dios y el Señor fue ayudándole y abriendo puertas para que nosotros podamos venir, mi es hermano y decir, yo. que ella, mientras no tenía al Señor en su vida, no veía la necesidad de que estuviera aquí en España, pero en el momento que Cristo vino, Eso es. O aunque quería, pues no podía o no ya, tenía los papeles ni nada, pero fue Dios ayudándole y le abrió todas las puertas. muy bien. ¿Y tú te consideras entonces una persona religiosa de tu juventud? Sí, en mi juventud religiosa sí lo puedo decir, porque pues era repetitivo, lo practicaba tal, pero más yo no tenía comunión con Dios como tal, ni buscaba de su presencia, sino que pues iba a lo que me decían Claro. y ya está. Antes de que nos cuentes qué pasó cuando llegaste a España, eh, ¿tú cómo te describes como persona? Como persona, considero que desde niño soy una persona muy tranquila, eh, por decirlo así, sencilla y alegre también. Soy muy molestoso, ¿Sí? mucho, ¿Chinchas mucho? mucho. ¿Te gusta meter el dedo en la herida?
Muchas veces sí. Cosa que intento cambiar mucho. Seguro que Claudio te lo Eh, habrá dicho alguna vez. Muchas veces. Y eso, muy tranquila. Eso sí, cuando hay algo que tal vez, como soy muy tranquilo, pues algo que no me gusta, algo eh, como que me olvido que soy yo, por alguna Claro. manera decirlo, cosa que con la ayuda de Dios sigo cambiando y nada, eso. Cuéntame, Carlos, cuando llegas a España, tú vienes siendo católico, por decirlo de alguna Sí, manera. Ya tu madre había conocido al Señor en una iglesia cristiana, ella ve la necesidad de que su familia tiene que estar con ella, eso es. te trae a ti, ¿y qué ocurre aquí? Cuando llegamos mi hermano y yo aquí, pues no sé, recuerdo que cuando llegamos almorzamos en familia y tal, y luego mis padres me explicaron que ellos servían al Señor y que les gustaría que nosotros les acompañemos. Y fui, me gustó, pero no dejaba mis malas costumbres en el sentido de escuchar música del mundo y todas esas cosas. Porque de influencia nunca me he dejado influenciar por casi nadie, de ir a juntarme con chicos, no sé, no Ya. le hallaba sentido. Más he sido siempre un chico tranquilo que prefería estar en mi casa con el móvil o el ordenador o ver pelis o estar tranquilo siempre. Por eso eres informático. Y sí, por decirlo de una manera así. Y eso, fuimos a la iglesia de Ciudad Lineal, una que está por allí. Y, y nada, fue un proceso un poco difícil para mí en ese momento porque tenía muchas cosas en la cabeza, ya que pues a mí me gustaba mucho el deporte y solo mi vida era deporte y estudio. Más aquí cuando fuimos a la iglesia y tal me gustaba, pero no le veía como el... No te veías ahí. Eso es. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el toque de Dios para que tu manera de pensar cambiara? O mejor dicho, tu corazón fuera transformado. ¿Por qué? Porque cuando vi cómo era la vida de los cristianos, o empecé a ver a mi mamá, cómo actuaba, cómo accionaba, que todo lo intentaba hacer con amor, tranquilo, yo decía, y los jóvenes que veía aquí, no todos, pero la mayoría que cuando caminaba o tal, pues lo veía solo reunidos y haciendo, por así decirlo, cosas que no se deben. Mm. Y yo decía que yo tampoco me veía ahí. Y un día pues me puse a ver solo prédicas en mi habitación, algunos testimonios de jóvenes y, y escuché lo que hacían, lo que hizo Dios con jóvenes, cómo fue el proceso de su vida, cómo conseguían cosas siempre con la voluntad de Dios. Y yo siempre pues desde niño siempre quise formar y crecer en también, formar yo una familia y ser lo más, por así decirlo de una manera, lo más recto que se pueda. Y nada, desde ahí me gustó, viendo muchos testimonios de jóvenes y desde ahí me empezó a interesar más lo de Dios. Y claro, con lo que me predicaban mis padres también Qué en casa. curioso. Te acercaste más al Señor por medio de testimonios de jóvenes y hoy tú, que eres un joven, estás dando tu testimonio. Ya, Seguramente que habrá muchos Carlos Andrés que te verán y dirán, pues yo quiero ser como ese chico. sí, Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿tú te consideras una persona que tienes defectos o debilidades? Y si mientes, le preguntaremos a Claudio. sí, sí tengo defectos, por así decirlo, sí, sí tengo defectos. ¿Cuáles? Cuéntanos. Sí, soy una persona en medio de problemas o dificultades muy orgullosa. ¿Sí? Sí, soy muy orgulloso, pero el orgullo me dura, o sea, en el momento que se tiene que solucionar las cosas, no quiero, más espero que pase un poco y ya recién, pero en el momento soy muy orgulloso y muchas veces lo que más me cuesta sujetar es mi lengua. Sí. Sí, muchas veces sí, cuando estoy muy enfadado o pasa algo que no me gusta o no me agrada, mi defecto es el orgullo y Produces mi heridas lengua. con la lengua. Sí, Mm. sí, Bueno, ahí demuestras que ninguno, ni el que te está entrevistando hoy, es perfecto. eso Todos es. necesitamos cada día la misericordia del Señor para seguir avanzando. Sí, No aceptar que somos así y que no vamos a cambiar, sino que a pesar de nuestras debilidades, seguimos luchando contra esa carnalidad para agradar más a Dios y menos eso es. al mundo. Sí, Quiero preguntarte, ¿has tenido que afrontar muchos obstáculos en tu vida cristiana? Porque llevas ya, si empezaste con 13, 14 añitos aquí a caminar en la iglesia
y ya tienes 23, prácticamente son 10 años. ¿Qué Sí, obstáculos has podido encontrar? con 16 ya me metí de lleno con Dios, por así Pues decirlo. vamos a poner entonces unos 8 años Sí. aproximadamente. Obstáculos que he tenido, sí, cuando más que todas las influencias de jóvenes o cuando yo iba al instituto o pues me decían que si podíamos ir a un sitio u otro, yo siempre decía no, no puedo hacer esas cosas, tampoco quiero, soy creyente y hago estas cosas. Y muchas veces de alejarme de amistades que tal vez tenía una buena relación, pero apartar las tentaciones, las influencias juveniles, las canciones, eh, han sido obstáculos como para entregarme de lleno Completamente al Señor. al Señor. ¿Y Sí. ahora como cristiano, encuentras algún obstáculo en este camino? Ahora como cristiano, sí, siempre hay pruebas diarias en el trabajo, con tu esposa, con familiares, con mi madre, con mi padre, siempre hay. Pero obstáculo como para servir a Dios no, no encuentro ninguno ahora mismo. Amén, gloria a Dios. Pues eso es muy importante. ¿Qué propósito crees tú que tienes en tu vida como creyente con 23 años? Uno de los propósitos que yo quería primeramente antes, por ejemplo, antes de conocer a Dios, era formar una familia, no hacer pasar a mi futuro hijo por lo que yo pasé en el sentido de criarme sin padre, pero aún así tuve una buena infancia, gracias a Dios. Eh, pero cuando, cuando servía al Señor, uno de los objetivos míos es servirle de lleno, nunca apartarme de sus caminos, porque sé que fuera de Él no, no tengo nada ni seré nadie. Amén, amén. Y quiero preguntarte, las enseñanzas más importantes que tú puedes destacar en tu vida cristiana, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas enseñanzas más importantes? Una de las enseñanzas que más me recalco, que me enseñaron mis padres cuando me hablaban de Dios y me siguen hablando, es el poder que tiene la palabra de Dios y la oración. El creer en Él a pesar de cualquier circunstancia. Muy bien. ¿Lo has tenido que aplicar en tu vida en alguna Sí. ocasión? Y el amar y perdonar a las personas que muchas veces te hacen daño sin tú hacer nada. Sin tú hacer nada, ¿no? Eso Sin ser es. merecedor de ello. Sí, pero Dios me manda a perdonar y amar y son una de las enseñanzas que... Bueno, la Biblia dice 70 veces 7. Sí, Algunos cogen la calculadora para multiplicar 70 por 7, pero realmente es una manera hebraica, un hebraísmo para decir todas las veces que sean necesarias. sí. Es así. Y si tuvieras que darle un consejo a gente de tu edad, que tienen ahora 23, 24, 25 años, que se encuentran en la edad de joven adulto, ¿tú qué consejo le darías? Por favor, ¿qué consejo le darías? El consejo que yo daría es que aquellos jóvenes pues, que no, ahora mismo no están con Dios, no solo jóvenes, sino a toda persona que no buscan de Dios o que le busquen, que en Él hay todo, que en Él hay vida, hay esperanza, hay amor y nada, que busquen de Dios, a Dios de todo corazón, Amén. que Él estará con ellos y siempre, en toda dificultad también estará Dios con ellos. Amén, amén. Pues, Carlos Andrés, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu testimonio. Y antes de terminar, me gustaría que pudiéramos leer una escritura en el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Me gustaría que dijeras ahí donde estás, el Señor me conoce. Y fíjate que el Señor te conoce desde el vientre de tu madre. Este joven creció sin papá porque no quiso asumir la responsabilidad de padre. Su mamá tuvo que emigrar a un país europeo, en este caso España, y él quedándose allí con su familia, se sintió amado, se sintió querido, se sintió también instruido conforme al temor de Dios. Y es interesante que desde el vientre de su madre ya el Señor empezó a trabajar con él, como también trabaja contigo y como lo hace conmigo. Todos antes de nacer éramos un pensamiento en la mente del Señor y ahora somos una realidad. Pero en Dios no hay casualidades, en Dios hay realidades. Y la realidad de Carlos Andrés Rivera Araúz
ahora sí lo he dicho bien, el apellido, es una realidad palpable. Un joven que ha sabido vencer las tentaciones del mundo, saber apartarse y saber dónde tiene que poner su mirada. Un joven que ha sido valiente para casarse y hacer un hogar, una familia, asumir el rol de sacerdote de su casa y que ahora quiere servir con todo su corazón al Señor. Eso ya estaba establecido desde antes del vientre que lo vio y que lo concibió, que era el de su madre, porque Dios tiene un propósito para este joven. De la misma manera que él se sintió inspirado por el testimonio de otros jóvenes, hoy tú puedes sentirte inspirado por el testimonio de este joven que no se ha dejado engañar, ni tampoco se ha dejado seducir por las luces y los fuegos artificiales de este mundo, sino que ha reconocido que las luces de este mundo se apagan, que los fuegos artificiales desaparecen porque son volátiles, pero la luz del Evangelio, la luz de Cristo, es una luz permanente que alumbra y que disipa toda oscuridad. Esa luz es la que hoy quiere venir a tu vida para que como joven del Dios puedas saber santificarte y poner cumplir los propósitos que Dios tiene establecido desde el vientre de tu madre para tu vida. Dios te dice hoy, desde el vientre te conocí y te puse nombre. Por lo tanto, posiblemente no pasará mucho tiempo para que tú también un día te sientes en esta silla y puedas decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con aquellos que aman su nombre. Dios te bendiga.